Bienvenidos, jóvenes del quinto año de educación secundaria, al curso de lenguaje. El día de hoy en nuestra clase vamos a trabajar un tema muy importante que va a complementar a esta gama de temas que incluye la oración compuesta. Para esto es necesario que ustedes recuerden conceptos generales de la oración compuesta, así también como las clases que tuvimos la semana pasada. Verán que la clase de la semana pasada con la clase del día de hoy se parecen mucho. Así que presta atención a este video. Iniciamos con esta primera diapositiva. Eh, Hay una indicación superior que dice lee y une. Tenemos oraciones en ambos lados, a la izquierda y a la derecha. En medio tenemos una serie de nexos o palabras enlace que nos van a servir para poder unir ambas oraciones. Entonces, comenzamos. Número 1 dice, Lucía no está en casa ni acudió a su trabajo. Entonces, ¿dónde está Lucía? Se preguntarán. Aquí tenemos, jóvenes, nuestra primera oración ya conformada, unida. Número 2. Ve a trabajar puntual o te descontarán de tu sueldo. Qué bonita advertencia. Número 3. El limonero dio muchos frutos esta temporada. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, muchos de ellos estaban agrios. Número 4. La película ya comenzó, pero la gente sigue hablando. Esto ocurría en los cines, ¿verdad? Número 5. Debes prepararte mejor u obtendrás pésimos resultados. Recibe de buena manera este consejo. Número 6. Fabio se fue a México y nosotros nos quedamos en Lima. ¿Qué pasó acá? Se quedó por acá. Listo, ahora sí. Jóvenes y señoritas, acabamos de unir, luego de leer, y hemos conformado así oraciones compuestas. ¿De qué tema crees que hablaremos hoy? Ya lo digo. Hablaremos de la oración compuesta, y yo no sé si tú recuerdas la clase pasada, cuando hacía la introducción de la teoría de oración compuesta, te manifesté que habían 3 clases de oraciones. Es más, la semana pasada también a la vez hablamos de un tipo de oración compuesta, la oración compuesta por yuxtaposición. Hoy día toca hablar de la oración compuesta por coordinación. Así que, sin más preámbulos, vamos con el tema, oración compuesta por coordinación. Número 1. Definición. ¿Qué es una oración compuesta por coordinación, profe? Presenta la oración compuesta por coordinación 2 o más proposiciones. Profe, pero ese concepto es genérico, eso es de la oración compuesta en general. Así es. Vamos a comenzar de lo general y vamos a terminar en la definición más particular de este tema. Entonces, considera lo importante que es que esta oración compuesta presente 2 a más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Las proposiciones son independientes. Profe, no me recuerdo mucho qué cosa significaba proposición independiente. Una proposición es independiente cuando tiene en su estructura un sujeto y un predicado. Entonces, profe, aquí las proposiciones tienen su sujeto y su predicado propiamente. Así es. Además, las proposiciones son equivalentes sintácticamente. No es que dependa uno de la otra,
sino que más bien cada uno de ellos puede ser analizado de manera aislada como una oración simple. Ah, perfecto, profe, ya recordé. Entonces, aquí viene, joven y señorita, lo más resaltante de la definición de una oración compuesta por coordinación. Las proposiciones están unidas por conjunciones coordinantes. Y estas conjunciones coordinantes pueden ser y, ni, que, o, u, pero, si no, sin embargo, sino que, más, etcétera. Ah, con razón, profesor. En la primera diapositiva, cuando nos dijo usted que leamos y unamos, hemos utilizado estos nexos que usted acaba de mencionar. Así es. Estos se llaman nexos coordinantes, porque estos nexos permiten unir dos proposiciones sintácticamente equivalentes. Bueno, dos a más proposiciones. Punto 2, demostración. Observa cada uno de los ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Primer ejemplo que te manifiesto. Tendremos que apurarnos o el autobús se irá sin nosotros. Tienes que comprobar cuántas proposiciones hay y hemos determinado que existen dos proposiciones. Pero para corroborar ese dato, tenemos que reconocer en cada proposición los verbos. Proposición 1 tiene como verbo tendremos que apurarnos. Todo eso es el verbo. Así es. ¿Recuerdas la clase del verbo? Y recuerdas que el verbo se podía presentar de tres maneras: verbo simple, verbo compuesto y perífrasis verbal. Esto de acá es una perífrasis verbal. Vamos ahora a la proposición 2. Su verbo conjugado es irá. Muy bien, profe, quedó demostrado. Dos proposiciones, cada proposición con su verbo. Muy bien. Ahora, vamos a fijarnos si estas proposiciones, ¿cómo están unidas? Pues están unidas, profe, con la O. Ah, y la O era uno de los nexos de los cuales yo ya te había hablado. Así es. Entonces, esta O me permite unir dos proposiciones sintácticamente equivalentes. Y porque esta O es una de las conjunciones coordinantes, entonces decimos que esta oración es una oración compuesta por coordinación. Además, esa O y la oración en general va a tener un significado. El significado de elección. Más adelante vamos a hablar de las clases de la oración compuesta por coordinación y ahí vamos a determinar cuáles son, por ejemplo, los nexos, en este caso, que dan idea de elección. Ahora vamos a analizar la segunda oración compuesta que te presento. Dice así: no irá de paseo con nosotros, sino que vino a despedir a su enamorada. Proposiciones. Bueno, hay dos proposiciones. Hay dos proposiciones. No irá de paseo con nosotros, proposición 1. Su verbo conjugado, irá. Proposición número 2. Vino a despedir a su enamorada. ¿Cuál es su verbo? Vino a despedir. Entonces hemos comprobado que hay dos proposiciones. Ahora, analicemos cómo están enlazadas, cómo están unidas estas proposiciones, con un conector, con una conjunción coordinante, sino que. Este sino que forma parte del inventario de las conjunciones que te había mencionado en la definición. Por lo tanto, es una oración compuesta por coordinación. Y tenemos un ejemplo más: mi hijo mayor estudia Derecho y el menor es deportista profesional. Tenemos también dos proposiciones. Las proposiciones tienen su propio verbo conjugado: estudia de la proposición 1, es de la proposición 2. ¿Cómo están enlazadas estas proposiciones que son sintácticamente equivalentes? Con la I. Entonces la I permite que a esta oración la llamemos oración compuesta por coordinación. A continuación, jóvenes y señoritas, te voy a manifestar en el punto 3 los tipos de oración compuesta por coordinación. Tenemos oración compuesta por coordinación copulativa.
Serán copulativas porque su significado, en este caso, que le otorga el nexo o conjunción coordinante, es de suma. Así es, de suma. El significado de una proposición se suma al significado de la otra u otras. ¿Cuáles son las conjunciones que emplea una oración compuesta por coordinación copulativa? Puede ser y, puede ser ni o qué. Ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. No trabaja, ni estudia, ni apoya en casa. P1, proposición 1, no trabaja. Proposición 2, estudia. Proposición 3, apoya en casa. ¿Cómo están enlazadas estas proposiciones con el ni? Este ni es el nexo, un nexo del cual ya habíamos visto en el inventario. Aquí está el ni. Por lo tanto, joven y señorita, estás frente a una oración compuesta, coordinada, copulativa. Un ejemplo más, llora que llora sin parar. P1, llora. P2, llora sin parar. Verbos de cada proposición, llora, llora. ¿Cuál es el nexo que ha permitido la unión? El qué. Este que se comporta como una conjunción copulativa porque es equivalente a decir una i. Llora y llora sin parar. Cuando el que es equivalente a una i, entonces es el que una conjunción. Conjunción copulativa. Pasamos al segundo tipo, oración compuesta por coordinación disyuntiva. Se llama así porque el significado de estos nexos es excluir o si no dar idea de elección. Si una proposición es verdadera, la otra no, es falsa. O si no, o haces algo o haces otra cosa. Te dan idea de elección. En este caso, el inventario de conjunciones disyuntivos son o, u o bien. Ejemplos en oraciones. ¿Vienes con nosotros o te quedas? Aquí tenemos dos proposiciones con sus verbos conjugados, ya están subrayados y nos damos cuenta que el o permite, o la o, perdón, la o permite la unión de ambas proposiciones. Entonces, estamos frente a una oración compuesta por coordinación disyuntiva. Siguiente, oración compuesta por coordinación adversativa. Su significado, oposición. Lo que se afirma en una proposición contradice total o parcialmente lo que se dice en la otra. Inventario de conjunciones adversativos, pero, más, si no, sino que, sin embargo, no obstante, antes, antes bien, excepto. Ejemplos en oraciones, iría contigo, pero no puedo. En este caso tenemos dos proposiciones, cada proposición con su propio verbo conjugado. ¿Y cómo están unidas las proposiciones? Con el pero. Profe, pero acá yo veo una comita. Esa coma se pone por normativa. Ya hemos tocado el tema de comas. ¿Te recuerdas que había una coma conjuntiva o también llamada adversativa? Esa coma se colocaba antes de una conjunción adversativa. Entonces, esta coma se coloca por normativa. El nexo realmente aquí es el pero. Y el pero es un nexo que está en el inventario de las adversativas. Otro ejemplo, no hubo pruebas, no obstante, lo declararon culpable. Tenemos dos proposiciones con sus verbos conjugados ya subrayados y tenemos el nexo adversativo que permite la unión de ambas proposiciones sintácticamente equivalentes. Siguiente tipo, hilativa. Su significado, mostrar o manifestar consecuencia. Una de las proposiciones indica deducción o consecuencia de la otra. ¿Cuál es el inventario de nexos o de conjunciones hilativos? Luego, entonces, por lo tanto, por ello, por consiguiente. Ejemplo en oraciones. Ya estamos todos. Por consiguiente, podemos empezar. Proposición 1, ya estamos todos con su verbo conjugado. Proposición 2, podemos empezar con su verbo conjugado. ¿Cuál es el nexo que permitió la unión? Por consiguiente, que forma parte del inventario de los nexos o conjunciones hilativos. Un ejemplo más, es tarde, por lo tanto, apúrate.
Dos proposiciones con verbos conjugados, el nexo es por lo tanto, así que es un nexo ilativo. Siguiente tipo, distributiva. Tiene significado de alternancia. Las proposiciones expresan acciones alternantes que no se excluyen, sino que te dan posibilidades. Vas a usar doble conector, doble conjunción. Bien, bien, hora, hora, ya, ya, unas veces, otras, uno, otro o unos, otros. Ejemplos en oraciones. Unos días sonríe, otros llora. Tenemos dos proposiciones con sus verbos conjugados. Los nexos, las conjunciones que han permitido unir, enlazar estas oraciones, estas proposiciones, son unos y otros. Entonces nos damos cuenta que forman estos nexos o estas conjunciones parte de las conjunciones o del inventario de las distributivas. Bien te quedas, bien te vas conmigo. Bueno, en este caso también dan idea de alternancia u opción. En este caso, bien, bien, son los nexos distributivos. Finalmente tenemos el último tipo, explicativa. Se llama explicativa porque su significado es mostrar una explicación. Una proposición explica el sentido de la otra. Inventario de conjunciones explicativos. Esto es decir, o sea. O también puede ser o sea que. Ejemplo, ahora, son actores jóvenes, o sea, no tienen experiencia. Dos proposiciones. Primera proposición son actores jóvenes, su verbo conjugado son, segunda proposición, no tienen experiencia. Su verbo conjugado tienen. ¿Cómo están enlazadas, unidas las proposiciones? Con el o sea. Y el o sea es una conjunción explicativa. Jóvenes, acabamos entonces de repasar los tipos de oraciones compuestas por coordinación. Tenemos copulativas, disyuntivas, adversativas, hilativas, distributivas y explicativas. La característica más importante de una oración compuesta por coordinación es que emplea nexos, conjunciones coordinantes, pues estas unen proposiciones sintácticamente equivalentes o independientes. Cada una de las proposiciones, es decir, pueden ser analizadas sintácticamente teniendo su propio sujeto y su propio predicado. Ninguna de estas depende de la otra, ni viceversa. Ejercicios. A continuación te propongo una serie de 5 ejercicios, los cuales vamos a desarrollar a continuación. Vamos a desarrollar el número 1. Dice, reconoce los verbos de cada proposición y también reconoce si la oración compuesta coordinada es copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva o explicativa. Tenemos la primera oración que dice, nos pueden venir a buscar o podemos ir caminando. En este caso tenemos que darnos cuenta si hay mínimo 2 proposiciones y de eso vamos a comprobar cuando veamos el verbo en cada proposición. El verbo en la primera proposición es pueden venir. Pueden venir. Y el verbo en la segunda proposición es podemos ir. Podemos ir. ¿Cómo están unidas las proposiciones? Con una O. Entonces, determinamos que estas proposiciones que están unidas con una O denota la presencia de una oración compuesta por coordinación disyuntiva. Siguiente. No voy a explicártelo de nuevo, ni vas a entender. Voy a explicártelo, verbo de la proposición 1, vas a entenderlo, verbo de la proposición 2. ¿Cómo están unidas las proposiciones? Con una I.
Ni, perdón, ni. Entonces, esto es copulativa. Las lecciones mejoraron el verbo de la proposición uno. Sin embargo, queremos venderlas. Las acciones mejoraron, sin embargo, queremos venderlas. Dos proposiciones con sus verbos conjugados, el nexo es un sin embargo y el sin embargo es un nexo adversativo. Entonces la oración compuesta coordinada es adversativa. Pedro dicta la clase, verbo de la proposición 1, dicta. Y Daniela escribe, verbo de la proposición 2, escribe. ¿Cómo están unidos? Con la I. La I es la conjunción. ¿De qué clase? ¿De qué tipo? Copulativa. Iremos al supermercado. Iremos es el verbo conjugado. Luego visitaremos a Rodrigo. Visitaremos es el verbo conjugado. El nexo, luego. Luego, según lo estudiado, luego está aquí. Por lo tanto, decimos que es hilativo o hilativa. Siguiente, fui al kiosco pero estaba cerrado. El verbo conjugado de la proposición 1 es fui. Estaba es el verbo conjugado de la proposición 2. Pero es la conjunción que estaba como dentro del inventario de las oraciones compuestas coordinadas adversativas. En este caso es adversativa. El guardia sacó la libreta, sacó es el verbo de la proposición 1. Impuso la multa, impuso es el verbo de la proposición 2. E es la conjunción. ¿De qué tipo? Copulativa. Perdón, sí, copulativa. Copulativa. Esa palabra es bisílaba. Es verbo de la primera proposición, tiene verbo de la segunda proposición. Es decir, el nexo que hace entender que esta proposición o esta oración es una oración compuesta por coordinación explicativa. Ese metro no funcionaba. Verbo de la proposición 1 funcionaba. Aquel llegó con retraso, llegó, verbo de la proposición número 2. Y es el nexo. ¿Qué tipo de nexo? Copulativa. Bien se va, bien se regresa. Bien se va. Va es verbo de la proposición 1. Regresa, verbo de la proposición 2. Aquí nos damos cuenta que hay dos nexos, dos conjunciones, y eso es, en este caso, distributiva. No estamos en una relación, aclarando, sino que somos solo amigos. Verbo somos. Nexo, sino que. El sino que es un nexo que estaba dentro del inventario de las adversativas. Muy bien, jóvenes, hemos resuelto el primer ejercicio. Pasamos al segundo. Reconoce las oraciones compuestas por coordinación copulativa. Acá dice, reconoce las oraciones compuestas, o sea que la respuesta es más de uno, obviamente. A ver, llora que llora sin parar. Todo esto es una oración compuesta por coordinación copulativa, porque recuerda que las copulativas utilizan conjunciones como la I, como la E, como ni y como que. Cuando el que es conjunción es porque equivale mentalmente a una I. B, los adultos no esperaron más y se marcharon. También acá hay un nexo copulativo y une dos proposiciones. C, salimos temprano y disfrutamos el día. También es copulativa. D, Fernanda o Fernando juega con Camila e Inés lo hace con Helen. También la E es un nexo copulativo. La letra E viene tarde siempre. 2 puntos. En casa tiene muchos problemas familiares.
Esta de acá no, jóvenes, porque es una oración compuesta por yuxtaposición. Muy bien, pasamos a la número 3, donde encontramos una oración compuesta por coordinación disyuntiva. Recuerda que las disyuntivas utilizan los nexos o, u o bien. En este caso, tenemos, ¿dónde está la coordinación disyuntiva? En la letra C. En la letra C encontramos de nexo a la O y une dos proposiciones. Número 4, ¿qué oración no es compuesta coordinada adversativa? La A sí lo es, porque tiene de nexo el pero y une dos proposiciones, en este caso, sintácticamente equivalentes, es adversativa, es coordinada adversativa. Letra B, también, pero es un nexo que une dos proposiciones. Letra C, sin embargo, también es un nexo adversativo. Letra D, participamos en el foro, coma, obtendremos la certificación. La respuesta es D. La letra E sí es adversativo porque tiene como nexo el más. Número 5. Marque la alternativa que corresponde a una oración compuesta coordinada hilativa. Recuerda que quienes son hilativos, por consiguiente, por lo tanto, entre otros. ¿Dónde está esa oración?